sin dejar de ser familiar, que es fundamentalmente un centro de rehabilitación de adicciones, de un enfoque científico. Y acá está la presidenta de la institución, Claudia Madueño. Claudia Madueño, presidenta de la Asociación Valorant. Y acá tenemos una cantidad de jóvenes que están haciendo tratamiento, que vienen hoy a compartir este momento. Papá. ¿Querés decir tu nombre o aunque sea el nombre personal? Guillermo, soy papá de un paciente de tratamiento valorante de hace un año y medio. Bárbaro, gracias. Buenísimo. Santiago, ¿te querés presentar? No. Bonito. Adelante. Mi nombre es Betty García Bono, yo soy médica psiquiatra. Estuve un tiempo trabajando con pacientes con esta problemática. Mi nombre es Johanna Torres Carrillo, soy médica psiquiatra. Bueno, mi nombre es Irene Zapompicó, yo soy médica psiquiatra, directora médica del Grupo 10, que es una asociación civil también para el tratamiento de adicciones, y soy parte del capítulo de drogodependencia de acá de AXA. Bueno, yo también soy miembro del capítulo de adicciones y aparte soy presidente del capítulo de psiquiatría y espiritualidad de AXA. Iván Gordon, abogado, y apoyando acá al doctor. Ah, muy bien. Bueno, Y hay que apoyarlo bastante al doctor, sí. Sí. Escuchaba un dicho japonés que, digamos, que el trabajo y la perseverancia iban rápido y que las capacidades iban un poquitito más despacio y que siempre terminaban alcanzando. Yo me falta la primera, tengo que tener un poquitito más de orden en el trabajo, pero bueno, se hace lo que se puede. Por lo menos esperemos que Messi y sus muchachos escuchen esa combinación de cuestiones. Ah, bueno. Bueno, sí, Oscar Ramírez Blanco, yo soy vicepresidente del capítulo de drogodependencia y bueno, estamos tratando de hacer estas jornadas a lo largo del año para ir poniendo en común, divulgando y bueno, a través de internet ir compartiendo con otros lugares de la Argentina. Tenemos mucha gente en distintos lugares de la Argentina que o nos puede ver en forma directa o nos ve y se comunica con el capítulo, trabaja en el capítulo. Prueba de ello, y prueba de lo que dije antes también, es que desde la provincia de Río Negro la presidenta del capítulo llegó más rápido que yo, que venía de Palermo. No, venía de La Plata, venía de La Plata. No, ya sé. Bueno, Ya venía de la otra parte de la Argentina, llegó más rápido, pero bueno. Y la presento, si te quieres presentar, Mabel del Órfano es... aparte de una muy buena presidenta del capítulo, también tiene otras funciones y, bueno, por ahí presentate un poquito más extenso, por favor. Bueno, buen día a todos y fundamentalmente a todos los amigos que están al resto del país. La verdad que muy agradecida que estén acá presentes porque el aporte de ustedes, chicos, va a ser muy fructífero, dado que como médico psiquiatra la demanda de pacientes de jóvenes que están llegando a la consulta, que está aumentando en todos los países, la demanda de tratamiento por consumo de marihuana, vemos en lo cotidiano el daño que causa a nivel cognitivo y a nivel cerebral. Por eso nos preocupa mucho para el futuro poder sensibilizar a la población, porque bueno, en nuestra época, ya 30, 40 años atrás, era el tabaco, que parece que el tabaco no hacía nada y hoy nos hemos visto con el tiempo que no es tan así. Bueno, mi nombre es Mabel del Órfano, soy de la provincia de Río Negro, nacida en General Roca, y actualmente estoy como directora de la Agencia para la Prevención y Asistencia de las Adicciones en la provincia de Río Negro, así que es una agencia autárquica que trabaja de manera integral en la política de Estado y que depende directamente de la gobernación. Y bueno, gracias a los amigos y a todo este trabajo en conjunto que venimos haciendo en Argentina, bueno, hoy tengo el privilegio y el honor de poder estar en el cargo de la presidenta como presidenta del capítulo. Que bueno, como es un capítulo federal con mucha integración, todos podemos ir pasando y teniendo esta experiencia, así que ojalá que esté a la altura de los demás compañeros. Gracias. Desde ya, y así que bueno, la idea era, en este caso, ver el tema muy grande, marihuana desde la ciencia, y recortándolo en algunas cosas que nosotros podíamos y queríamos comentar. O sea,
sencillamente, y lo voy a retomar después cuando me toquen un breve hacer algún comentario, orar un poquito sobre el asunto. La problemática de la marihuana es muy amplia y habría que analizar un montón de aspectos, por ejemplo, y que son interesantes a la hora de debatir porque entran en el juego y por ahí no siempre clarifican, sino que más bien confunden. Entonces es importante que desde distintas perspectivas aportemos algo que la ciencia nos dice, en el sentido no religioso de la ciencia, sino en el sentido de lo probado, lo comprobado, lo discutible y lo vuelto a comprobar. Yo por ahí, hicimos una pequeña jornada ahora que es que ella primero haga su exposición, va a hacer una exposición general sobre la cuestión. Luego tenemos al doctor Julio Redondo por vía satélite, en este momento está volando para ver los partidos allá en Rusia, así que nos dejó una grabación y nos dejó un PowerPoint y un audio, ¿no? Está todo eso, Iván, y bueno, que lo vamos a pasar luego de que hable Mabel. Sobre qué pasa en el mundo sobre esta cuestión, o sea, cómo se está legalizando, qué se está moviendo. Y confío mucho más también en la traducción de eso hacia lo que sucede en la Argentina y los causales de por qué esto se mueve tanto en el mundo. Bueno, hay algunas cuestiones que va a comentar el licenciado Sergio Landini, también todos excelentes colegas y además amigos, colegas, ¿no? Todos ellos. Bueno, arrancamos. Bueno, después yo hago un cierre. Vamos a apagar la luz así arranca Mabel. No sé cómo se podrá pasar acá. Bueno, como dice mi amiga Cora Luguarcho, que ¿no? Más ciencia y menos folclore respecto al tema. En realidad, según el cannabis es la droga, o la marihuana es la droga ilícita más usada a nivel mundial y en los últimos 7 años en la Argentina ha aumentado 3 veces. Antes hablemos de esto, de que en el organismo tenemos un sistema endocannabinoide, así como está el sistema opioide, donde para el tratamiento del dolor el opioide es muy útil, llegando a la morfina. También se descubrió el sistema endocannabinoide, donde está distribuido en todo el organismo, desde los órganos genitales, intestinos, etc. Y también el sistema nervioso central, o sea, donde está en verde, diferentes tonalidades de verde, se ven las mayores concentraciones de los receptores. Y este sistema endocannabinoide tiene que ver en el desarrollo cerebral, en la memoria, en la cognición, en la motivación, en el sistema de recompensa, el apetito, función inmunológica, movimientos y coordinación, o sea y también la regulación del dolor. Por eso no es casualidad que se plantee el cannabis también como un medicamento, porque realmente tiene funciones fisiológicas del sistema endocannabinoide, así como la morfina es útil en ciertas patologías, en ciertos síntomas, también algunas moléculas del cannabis. Pero bueno, hay que estudiar porque como todos los extremos son malos. Viene de la planta de cannabis sativa. El cannabis sativa tiene muchísimas moléculas, más de 400, y bueno, más estudiada es el tetrahidrocannabinol, que es el que tiene los efectos psicotrópicos, y otro que es muy estudiado es el cannabidiol, que se está estudiando en todos los estudios científicos, viendo las patologías en las cuales puede ser eficiente. Bueno, tenemos estos dos extremos donde está el THC con propiedades psicóticas y después el CBD que tiene antipsicóticas y también anticonvulsivantes. O sea, tenemos una balanza en los compuestos de estas moléculas en diferentes plantas. Ustedes ven acá variedades básicas de marihuana donde encontramos que bueno, hay diferentes tipos de plantas y con diferentes tipos de concentraciones. La primera tiene un 9% de THC, la que está a la derecha, el sage, tiene un 15% de THC, o sea, todas las manipulaciones genéticas y el tipo de planta
tiene diferentes concentraciones de estas moléculas, más CBD o más THC. Bueno, las formas de consumir el punto hoy por hoy de manera difusa es ingerido o fumado, o sea, como verán ahí están desde la bebida, inhalados, la cocina, se habla de la cocina de marihuana, de cannabis, canábica, y bueno, y el efecto depende según cuál es el medio de incorporación, de introducir en el organismo. O sea, si es fumado, el efecto es inmediato por la vía inhalatoria y dura el efecto aproximadamente 2 o 3 horas. Si es ingerido a través de la comida, el efecto empieza después de 2 o 3 horas y dura 8 horas. El problema de esto es que si los adolescentes piensan que comiendo el brownie o algo le va a causar el efecto rápido, al no sentir el efecto rápido, van aumentando y siguen comiendo para tener el efecto y después pueden llegar al riesgo de tener una intoxicación canábica a las 3-4 horas, porque ahí es donde se absorbe en el sistema, en el digestivo. Bueno, ¿cómo actúa? Decíamos que está el sistema endocannabinoide, donde el receptor es el CBD y el neurotransmisor anandamida. Yo siempre digo que el neurotransmisor es como una llave que entra en una cerradura, en este caso la cerradura es el CB1 y la llave es la anandamida. ¿Qué pasa con el THC? Que es igual molecularmente a la anandamida, por lo cual es un agonista. Estimula y yo siempre digo que es como ir a Chile, que estaban más baratos los televisores y empezamos a traer televisores de allá y acá las fábricas empezaron primero que todas las casas tienen como 5 televisores y segundo que empieza a decaer las fábricas de televisores argentinos. O sea, esto de poder incorporar la sustancia externamente va atorando estos receptores. En consecuencia, así como decía que los extremos son malos, tener poca anandamida puede causar, se puede evidenciar con sintomatología en la memoria, en la motivación, pero también tener mucho THC o mucha anandamida puede dar problemas en estas funciones fisiológicas. Hoy por hoy, esto es una estadística en unos alumnos de secundaria, y cuando vos le preguntas cuál es el motivo de consumo, en esto en general, de sustancias, del alcohol y la marihuana, te dicen que fundamentalmente por diversión, para despejar problemas, pero la mayoría de los jóvenes te plantea que es por diversión, por recreación. Y sí, porque da una sensación de bienestar, la sensibilidad de todos los sentidos, el tiempo pasa más lentamente, puede haber relajación, euforia. La gente que hace actividad cultural como la música plantea de que tiene una mayor percepción de los sonidos, mayor percepción de lo que va viendo, entonces va cambiando la percepción de la realidad. Acá tenemos las estadísticas de Cedronar que se hicieron en el Observatorio Nacional de Drogas, donde nos encontramos, tenemos la prevalencia, esto es en Argentina, a la izquierda están todas las provincias, y la prevalencia en la vida de consumo de marihuana, en Neuquén, por ejemplo, es el 28%, el 25% en Río Negro y también Tierra del Fuego. Y que están consumiendo en el último mes, o sea, cuántas personas están consumiendo en este último mes, en Córdoba casi el 5%, en La Pampa lo mismo, 8% y 7% en Neuquén y 7% en Tierra del Fuego. Y acá tenemos una situación que es lo preocupante de lo que nos trae hoy. Ahí arriba está según la prevalencia de edad, de 12 a 17 años, de 18 a 24 años, de 25 a 34, y nos encontramos que de 12 a 17 años en Córdoba el 16% de los chicos ya ha fumado marihuana, ya la probó. En Misiones el 19,5%, lo mismo Neuquén, o sea, casi 3 provincias o 4 de la Argentina de niños menores de 17 años ya han probado la marihuana casi en un 15-20%, ¿no?
Y la otra es en la edad adolescente, que es de 18 a 24, nos encontramos con cifras entre Río Negro, que tiene el 40%, y Neuquén, que tiene el 50%, casi 45%. Y son estadísticas que la han hecho en el Observatorio Nacional de Drogas, pero yo he hecho en la Facultad de Medicina, en Psicología y también en la secundaria, y coincide eso el valor. O sea, de 2 chicos, uno de menores entre 18 y 24 ya la han probado. Por eso también esto es importante, porque la oferta es tan grande que muchos padres dicen, no, mi hijo para nada, mi hijo no. Es decir, bueno, creo que... No cierran los números. No cierran los números, exactamente, porque de 2, 1 la aprobó. Por lo menos empezar a hablar, por lo menos empezar a conversar del tema. ¿Y cuál es el tema del aumento? Primero, los chicos tienen clarísimo que el tabaco hace muy mal, que el tabaco hace mal cáncer, infartos, etcétera, porque lo aprendieron, porque hubo toda una prevención informativa respecto a ese tema desde jardín de infante. Entonces confundieron de que en realidad la marihuana no es igual, que hace menos daño que el tabaco. Entonces, no, yo tabaco no quiero saber nada, pero marihuana no me hace nada, porque no hace nada y es bueno para el asma. O sea que si uno va a ver también publicidades de hace 50 años atrás, también salía el médico con el guardapolvo blanco con un cigarrillo en la mano y que no pasaba nada. Entonces parece que son copiadas las publicidades. Entonces los jóvenes, acá hay una estadística del 2011, donde el 47% decía que fumar marihuana una que otra vez era poco o casi nada grave. Y en el 2015, unos estudiantes universitarios, el 68% dijo que era poco o nada grave fumar marihuana cada tanto. Entonces ahí se ve cómo la percepción del riesgo está bajando. Acá. En la medida que va bajando la percepción del riesgo, va aumentando el consumo. Entonces, ahí es donde es importante todas las campañas de prevención, en la información y en la sensibilización respecto al tema. Otro de los datos es también, mi abuelo, mi tío fumaban marihuana, el gerente fuma marihuana, siempre hay un gerente, te vienen los pacientes diciendo que siempre el gerente de tal lado es una autoridad. Si hubiera fumado al principio, seguramente no hubiera llegado gerente. Seguro. Entonces, también es verdad cómo ha ido aumentando con las semillas, con la genética, el estrés hídrico, el estrés luminoso, las fitohormonas, la concentración de THC, o sea, de hacerla bien potente, bien que me pegue, bien que me cause efectos psicotrópicos, y cómo ha ido aumentando con el tiempo. Y si vamos a ver esto, si antes era como la marihuana de los Beatles, era la concentración como un vaso de cerveza, hoy por hoy nos encontramos que eran 4 o 5%, hoy nos encontramos con un 20-30%, y la otra vez nos decían en Colombia que un 45% de THC dentro de la marihuana. Entonces, ¿cómo ha ido aumentando las concentraciones? Y esto es lo que lo hace más peligroso, porque muchas veces, lo escuché también de un colega de España en un congreso, que hablaba, no, mi hijo tiene su plantita en la casa, así que es de la buena y tiene su plantita en la casa. El hecho de tener la plantita en la casa y que tenga semillas genéticamente bien desarrolladas, hace que tenga una mayor concentración de THC y de consecuencia que sea más tóxica, ¿no? Diferente que uno lo compre en la calle, donde le mezclan por una cuestión de mercado otras hierbas y el THC es menos, pero la que tenés en la casa, en la plantita, puede correr el riesgo de hacer un brote psicótico. Entonces, después, no es adictiva. En realidad el riesgo estimado de volverse adicto luego de una exposición continua a lo largo de los años es aproximadamente un 10%. Si bien las otras drogas, el 20% es cocaína, el riesgo de volverse adicto, el alcohol el 22% y el tabaco el 67%. Cuanto más rápido llega al centro de recompensa, o sea, tenemos a nivel cerebral
un sistema dopaminérgico. Cuanto más rápido es estimulado esta llavecita del placer, más adictiva es la sustancia. La marihuana tarda más tiempo en relación al tabaco. El tabaco tarda 30 segundos en llegar a este centro del placer, por eso uno después quiere volver a repetirlo de manera más continuada. Que esto, si bien el hecho que sea menor el riesgo de adicción al cannabis, no quiere decir que sea menos riesgosa o menos preocupante, porque en realidad es difícil que un adolescente o un joven empiece de entrada con el cannabis. Empieza primero con el alcohol, y hoy por hoy el alcohol ha aumentado muchísimo, sobre todo a tempranas edades, entonces está muy ligado a empezar con el abuso del alcohol a los 13, 14 años, y a los 17, 18 ya agregó la marihuana, porque es el mismo centro, yo digo que es la misma llavecita del placer, entonces una cosa va trayendo a la otra. Y a pesar de que es solo el 10% de riesgo de adicciones, hoy nos encontramos que en el mundo, como decía hace un rato, se halla en crecimiento, tanto en Estados Unidos, Canadá, Europa, Oceanía, las consultas pidiendo tratamiento por adicción a la marihuana. Y también en Europa responde por la más alta prevalencia de consultas de primera vez en servicio de tratamiento de adicciones que cualquier otra droga ilícita. Y inclusive con colegas de Uruguay nos cuenta que si bien todavía no tienen los números exactos de qué es lo que ha pasado después, todavía está en proceso los números de lo que ha pasado después de la desregulación de la marihuana, del cannabis, pero sí han notado que hay mayor cantidad de consultas. Y ahí hay mayor cantidad de consultas cuando la gente toma conciencia de que puede transformarse en adicto, o como se desregularizó, se puede hablar abiertamente y la gente se anima, ¿no?, a pedir tratamientos. Ahí tenemos varias versiones de interpretación. Existen síntomas de abstinencia. Lo que tiene es que el THC es una droga que es soluble en grasa y se deposita en el tejido adiposo. Entonces, al depositarse en el tejido adiposo, va teniendo una liberación lenta. Si bien el efecto es 2 o 3 horas, después ese THC se va liberando, y uno fuma un porro el día lunes y hasta el día lunes, el día de la semana siguiente, todavía tiene THC en orina porque se va metabolizando lentamente. Por eso esto de la eliminación es muy lenta. Si alguien fuma todos los viernes y hace exámenes de orina, va a estar intoxicado en todo el mes porque va sosteniendo la sustancia. Esto hace que esté el mito de que no es adictiva, y no, porque tiene una liberación lenta. O sea, yo no soy adicto, yo fumo 2 o 3 en los fines de semana, y dice, bueno, si no sos adicto, prueba a dejar por un mes o 2, y después una vez que ve, y ahí vas a tener respuesta. Creo que nadie tiene la bola de cristal para decir, sí, vos sos adicto, vos no, directamente, sino que es la persona misma va a ir evaluando a medida que va disminuyendo el consumo, va dejando cuántos son los síntomas que van apareciendo, si es que hay, y si no, no hay, buenísimo. Porque en los síntomas de ansiedad nos encontramos con los síntomas de abstinencia nos encontramos con ansiedad, irritabilidad, insomnio, sudoración y el craving, que es el deseo imperioso de ir a consumir, este deseo de ir a buscar, comprar o estar con en el grupo donde están consumiendo. Y los síntomas comienzan generalmente a los 3-4 días hasta después de una semana. Y esto, que se puede detectar en orina al menos 3-40 días después de haber hecho el último consumo, en personas que fuman 3 o 4 veces. Acá, esto es un estudio hecho por una doctora en la Universidad Católica de Chile, donde fue a un colegio secundario, y en este colegio secundario hizo la selección de chicos que no consumían nada a chicos que consumían marihuana. Fue muy difícil de hacer porque, bueno, es difícil que la marihuana venga sola. Generalmente viene con otras drogas, entonces fue una selección muy fina donde se determinó y se limpió bien la muestra para que sean solo de marihuana.
50 y 50. Y acá está la correlación respecto al rendimiento académico. ¿Cómo fueron el rendimiento académico de los que no consumían y el rendimiento académico de los que consumían, ¿no? Respecto a las notas y eso. Y quien hace la clínica tiene como parámetro, puede darse cuenta que el joven, uno puede determinar el tiempo que empezó a consumir, se relaciona siempre con el tiempo, en el momento que dejó el colegio, ¿no? El momento que dejó la actividad académica. Siempre coincide. Acá, en estos cuadros, bueno, se ve en las barras cómo va el deterioro a nivel, aumenta el deterioro en el aprendizaje, en la memoria de trabajo, entre los que consumían y los que no consumían. El verde es los que consumían marihuana, donde hicieron una serie de evaluación neurocognitiva y pudieron ir determinando claramente las diferencias entre el consumo de los que consumían marihuana y los que no. Y después estos 50 chicos que consumían, los que no consumían, los que consumían, lograron tener la autorización a través de los padres y de los jóvenes de poder hacer un espejo. Y acá se ve la diferencia, donde si vamos a ver que las zonas de mayor irrigación, mayor oxigenación son las verdes y rojas, y donde está violeta es donde hay menos circulación sanguínea. Las áreas azules indican daño expresado por las zonas no irrigadas. Nos encontramos que en el primer cuadro son de pacientes no consumidores, el segundo es de pacientes consumidores, chicos, consumidores de marihuana, y el tercero es de consumidores de marihuana y marihuana paraguaya. Y indica la primera y otra de mayor concentración de THC. Entonces, estas son imágenes donde se ve claramente cómo va afectando la irrigación y la metabolización a nivel cerebral del que consume y no consume. Y bueno, se pueden correlacionar los cambios en la morfología y la conductividad, son evidentes en estructuras con elevado número de receptores de cannabinoides, donde habíamos visto al principio que estaba más concentrado el verde en el hipocampo, córtex, prefrontal y cerebelo. O sea, el THC va y se conecta en esas zonas, donde esas zonas tienen la función de lo cognitivo, del aprendizaje, de la memoria. También en estas pruebas, por ejemplo en el test de Wisconsin, la doctora, ahí está el nombre, Acevedo Galinato, evaluaron que 1/3 de la muestra tenía limitaciones en las habilidades de la flexibilidad mental, o sea, la alteración de todas las funciones cognitivas del lóbulo frontal, que también es un problema porque en jóvenes sabemos que el lóbulo frontal termina su maduración hasta los 20-25 años, ¿no? Donde se va desarrollando todas las funciones ejecutivas, donde van fortaleciéndose a ser adultos, a aprender a resolver problemas, a generar mayores motivaciones, a pensar en un proyecto de vida y aprender a resolver problemas. Yo siempre digo, si alguien tiene un problema y se peleó con la novia, hay dos opciones. O sea, alguien le dice fumate un porro y bueno, y ahí sigue y tapa esa amargura, o resuelve el problema y después lo va teniendo otra experiencia y va haciendo resiliencia, y después con la tercera novia dice, bueno, no hay más que volver, no venga, menos mal que me dejó la primera, mirá, mejor estará la última. Entonces esto de aprender de las cosas que nos van saliendo mal. Si durante todo ese trayecto de desarrollo de la personalidad, de generar un proyecto de vida, van consumiendo alguna sustancia, cómo eso va alterando el desarrollo cognitivo. Y también se ve que en la clínica, que cuando uno llega a un tratamiento y dejan el consumo de sustancias, como la mayor dificultad después de haber dejado la sustancia es la dificultad en resolver problemas, en contar hasta 10, en tener paciencia, y ahí es donde es necesario, chicos, las personas que se recuperan, de poder acompañar hasta que después eso se copa, porque gracias a Dios está la neuroplasticidad y todo lo que no aprendiste hoy lo podés aprender más adelante. Entonces lo importante es no estar contaminado las neuronas para poder aprender mejor.
Y otra de las cosas que no nos podemos dejar de lado es el tema que hoy está muy preocupante en la clínica, sobre todo de la obstetricia y ginecología, es el consumo de sustancias durante el embarazo, ¿no? Porque si alguien, habíamos dicho que si alguien fuma un cigarrillo de marihuana y dura una semana o un mes hasta que en el tejido, en el organismo, y viene a saber que está embarazada, lo viene a saber y mientras tanto ya al mes y medio hasta que el Gravidex da positivo, por lo cual mientras tanto todo ese mes y medio siguió consumiendo y después hasta que se entera el Gravidex tiene otro mes y medio que todavía sigue dando vuelta, ¿no? Entonces, como en esos primeros meses, primeras semanas de desarrollo, ya el THC va haciendo su efecto y va implantando genéticamente esta marquita. Entonces no es casualidad que después puedan haber problemas en el día después del nacimiento, que no es no solo en el nacimiento, sino cuando va a la escuela, cuando se quiere incorporar en lo escolar. La exposición prenatal al tabaco y a la marihuana se correlacionan con variaciones en el desempeño en tareas de control cognitivo en adolescentes de 13 a 16 años y con niveles más altos de excitabilidad y dificultad de regulación emocional. En un momento, la doctora Marta Braschi contaba una experiencia donde estaba atendiendo a una joven embarazada y bueno, ella estaba muy resistente, que le hicieron una serie de análisis y cuando le dice, mira, en realidad los análisis son importantes porque si tu bebé nace con estas sustancias, después va a tener problemas en la escuela de hiperactividad, no va a poder aprender, va a tener problemas con la maestra, va a tener problemas en que él pase de grado, y reflexionó diciendo, sí, es verdad, Juancito, mi hijo de 5 años tiene ese problema. ¿Yo tenía algo que ver? No. Son informaciones que... Es educación. ¿Qué es educación? Bueno, esto cuando hay un consumo continuado de marihuana, que se llega a una nosognosia, ¿qué significa? Que no tengo conciencia de enfermedad, a mí no me pasa nada, yo no tengo ningún problema, se minimiza la sintomatología y después generalmente consumen para olvidarse los problemas, relajarse, socializar y afrontar esos mismos síntomas que están teniendo, que niegan, que es la ansiedad, el insomnio, la depresión. O sea, después termina siendo como el huevo, que no se sabe si es primero el huevo o la gallina, ¿no? Por todo. Estoy deprimido y por eso consumo, o en realidad consumo porque estoy deprimido. Bueno, conclusión, cannabis y conexión, no se puede considerar el cannabis una droga segura dependiendo de la frecuencia del uso, de la edad de comienzo, la potencia de cannabis usado, la sensibilidad individual. El uso recreativo de cannabis puede provocar trastornos cognitivos y conductuales permanentes. El consumo intensivo de largo plazo, iniciado antes de los 17 años, se asoció con menores puntajes de coeficiente intelectual que a las personas que empezaron después de los 17. El consumo de cannabis antes de los 17 se asocia con menor rendimiento académico. Este síndrome que lo relató el doctor Olari en el Congreso del Comahue en marzo, que no lo conocía, me pareció interesante poder difundirlo, es el síndrome de hiperemesis cannabinoide. Este síndrome fue descrito en el 2004 y en las personas con uso frecuente de marihuana crónicos, y síntomas como náuseas, vómitos, estos síntomas son las náuseas, vómitos severos, cíclicos. La persona que sufre de esto se baña con agua caliente y siente que de esa manera se alivian, se eliminan los síntomas con la sensación del consumo de cannabis, porque claro, como sabemos que el cannabis tiene diferentes moléculas, una te causa el problema, pero la otra te alivia. Entonces la sensación es como el tabaco, en realidad uno dice estoy ansioso, fuma tabaco y de esa manera se relaja, pero en realidad el efecto, la sensación de relajación es por el placer, pero el tabaco es ansiógeno, por lo cual yo fumo y sigo sintiendo la ansiedad y tengo esa sensación de placer que parece que me calmara, por lo cual estoy en un círculo vicioso.
además de estas náuseas y vómitos, también dolor abdominal, epigástrico, periumbilical y otra coincidencia es el uso diario de cannabis. La característica patognomónica de este síndrome es la utilidad de los baños o duchas con agua caliente para mitigar los síntomas de náuseas y vómitos experimentados por el consumidor regular de cannabis, y las descripciones clásicas refieren que pacientes con este síndrome pueden pasar varias horas diarias bajo duchas calientes para aliviar sus síntomas. Yo sinceramente no lo vi nunca, pero no hago clínica en agudo ni médico clínico, por lo cual si alguien tiene algún paciente así lo puede. Sí, no es tan frecuente, pero es la descripción que dan. Estoy diciendo yo, por ahí en 20 y pico de años, casi 30 años, 2 veces, 3 veces. Ah, pero lo has visto. Lo que dijo Yari, sí. Perfecto. Y este es el escalón, o sea, al principio en el primer escalón la recreación sin alteraciones volitivas, o sea, no tengo las ganas de hacer cosas, siguen estando, no hay problema, un comienzo y todavía no hay cambios neuronales, pero después ya en el segundo escalón, aumentando el consumo, la frecuencia, empieza la bulia, la apatía, sin ganas de nada, el predominio de impacto ya en la esfera volitiva, y ya se ven imágenes, neuroimágenes alteradas, ¿no? Ya otro paso, otro escalón es la depresión, hay una gran conmovilidad con el trastorno depresivo mayor, y también en algunos casos de psicosis, irritabilidad, personas que se sienten desconfiados, bastante susceptibilidad, y ya otro escalón en algunas personas con predisposición genética familiar, la psicosis, que es una desconexión con la realidad, con síntomas positivos. Bueno, como decíamos, que según la edad de inicio es más grave, la probabilidad de adicción son más altas, el deterioro cognitivo es mayor. Hoy por hoy el problema de muchos jóvenes es que los padres consumen, probablemente a los padres en este uso recreativo, en querer consumir en algunas situaciones, lo hace relajar, es como el clonazepam, el vino, etcétera, las drogas que pueden usar a nivel recreacional, pero los jóvenes, los niños, los adolescentes ven ese ejemplo y bueno, probablemente al padre no le manifieste efectos negativos evidentes, pero a los niños sí, así que es para tener en cuenta. Las funciones normales del sistema endocannabinoide serán modificadas por la administración exógena del THC, de los fitocannabinoides, dependiendo de la composición de estos y su potencial y rango de vulnerabilidad individual. Lamentablemente existe un comercio, existe un mercado, por lo cual todo lo que hacen de manera permanente en todos los medios es poder aumentar el consumo, no solo de cannabis, sino también de la ropa, de celulares, entonces siempre estamos queriendo tener la última moda y bueno, y esto no queda exento, pero bueno, lo que moviliza todo esto es lo económico. El inicio del consumo en edades tempranas, vuelvo a reiterar, tiende a asociarse a mayores diferencias de la función cerebral que en los adultos. El THC afecta el funcionamiento del hipocampo, produciendo deterioro amnésico, transitorio, involuntario sano. Y en consumidores crónicos se han hallado alteraciones cognitivas más persistentes, no existiendo consenso sobre la recuperación total versus parcial al interrumpir el consumo. Esto más que nada es traer bibliografía. Afecta negativamente el funcionamiento conductual y cognitivo, con impacto en el rendimiento escolar o laboral y la interacción social. El riesgo físico, conducción de vehículos, práctica de deporte y uso de maquinaria. Esto es un tema que sí no repercute en los adultos, porque bueno, los controles fundamentalmente son de alcoholemia, ¿no? Y no de THC o de otro tipo de droga. ¿Por qué? Porque los reactivos salen caros, porque es difícil, porque bueno, se hacen en orina o los de saliva. Los de saliva son bastante caros, entonces a nivel de política de Estado, esa inversión hay que pensarla, hay que trabajarla, hay que regularla. Y bueno, gente que no toma alcohol, pero se verá alcoholemia negativa, pero en realidad salió con un consumo. Sí.
No, iba a agregar que al revés, lo veo desde la perspectiva del SAME, que es las ambulancias de emergencia. Muchos de los accidentes no se les hace la canabinemia, digamos, se les hace la marihuanemia, a lo sumo se les hace la alcoholemia y solamente se testean otras drogas si hay alguna víctima letal. Entonces están distorsionadas también las estadísticas sobre los accidentes vinculados en este caso al THC. Bueno, y afecta el sistema cannabinoide inmunológico, ocular, neuromuscular, o sea, y respiratorio. Como habíamos visto, el sistema endocannabinoide está en todo el organismo, por lo cual de alguna manera u otra puede afectar negativamente. Eso no significa que sea, como estuvimos el otro día en la Facultad de Derecho, la necesidad y la importancia de poder investigar sobre este tema, porque en algunas patologías, en algunos problemas clínicos, es importante poder tener alguna otra molécula más que pueda servir para algunas enfermedades. Pero eso no tiene que confundirse en que es inocua, que no pasa nada y que es la panacea y que puede servir para todos. Así que bueno, muchísimas gracias y acá creo que... Bueno, vamos a ver si podemos conectar con lo de Julio Redondo que nos dejó antes de partir a mirar los partidos de fútbol allá por Rusia. Mucha luz, ¿no? Mucha luz. Y apago la de adelante, si por lo menos no estamos bien. Mira que yo si quería, pero me pongo en lujo. Sí, pero vamos a pagar. Ahora que estamos buscando. ¿Podés buscar así o querés que te paguen todo? ¿Te pago todo? Sí, sería bueno. Para los que no son específicamente médicos psiquiatras o no están en el tema, ella comentaba esas imágenes de cerebro. Hoy no insistimos tanto en el asunto, pero habitualmente, no sé, anoche estaba haciéndole exámenes de cerebro a 3 chicos en consumo y, no en consumo, sino en secuelas, en etapa secular. El SPECT que ella mencionó, se hacen habitualmente 3 estudios, digamos, que tienen que ver con lo neurofisiológico, el electroencefalograma, que es para ver si eléctricamente las conexiones internas del cerebro están funcionando más o menos como tienen que funcionar. Se hace otro chequeo básico que es la resonancia nuclear magnética para ver si hay algunas secuelas más físicas en el uso de las sustancias en general. El cannabis en ese sentido no produce un deterioro tan rápido en lo que hace a la... Necesita entonces el cannabis no deja tanta imagen en la resonancia nuclear magnética. Y por último, el que más se está utilizando actualmente es funcional, es el que estaba comentando Mabel cuando mostraba las imágenes del cerebro. El SPECT es una tomografía que cuando a la persona se le coloca el tecnesio 99, que es el contraste, muestra, ilumina, digamos, las áreas que está llegando sangre. El tecnesio se comporta igual que el oxígeno, entonces muestra las áreas en las que está llegando bien el flujo sanguíneo. Es decir, para decirlo entre nosotros, es para evaluar si llega agua al tanque. No sé si más o menos se entiende. Entonces, el SPECT que ella mostraba eso que ella misma explicó, la variación en la llegada de agua al tanque, para decirlo así. Era como para comentar un poquito sobre los estudios. El SPECT es un estudio que está hace mucho circulando, pero recién se ha puesto más en uso frecuente en los últimos 5 años. Sí. No, otro ejemplo que vos habías dado en un momento era como imaginándonos un arbolito de Navidad con muchas luces. Sí. Que después cuando hay un deterioro esas luces se van a apagar. Como habitualmente cuando hacemos el SPECT le atribuimos un color a la máxima llegada de oxígeno, le ponemos el color amarillo. Entonces cuanto más lucecitas amarillas tenés en el cerebro, quiere decir que mejor te está llegando el oxígeno. Y bueno, y una aclaración también, que por ahí los médicos a veces sobreentendemos la cuestión, yo entiendo personalmente.
Y es importante por ahí aclararlo. Cuando cualquier sustancia es consumida, no va a todo el cerebro de inmediato. Cuando cualquier sustancia es consumida, pasa lo mismo que pasa en la vida. Si yo voy a jugar al fútbol, las zonas que voy a irrigar del cerebro son las que controlan el cuerpo. Otras también, pero sobre todo las que controlan el cuerpo. Si, en un caso, digamos que fue bastante complejo, de una chiquita que era bailarina del Colón, cuando ella consumía antes de entrar, porque tenía un gran conflicto con esa ser bailarina, digamos, una presión familiar para hacerlo. Y cuando ella iba a bailar, iba a entrar a ensayar o a bailar, consumía para tolerar esa presión. Era una situación compleja. Bueno, ¿dónde iba entonces esa droga que ella consumía inmediatamente antes de bailar? Hacia las zonas de control del cuerpo, hacia las emociones. Si uno mira una película, va hacia la zona visual. A ver, quiero aclarar, va en general. Pero el cerebro es selectivo, abre la circulación sanguínea en las zonas en donde estamos utilizando esa función del cerebro. Entonces, por ejemplo, si escuchamos una música, escuchamos Viejas Locas, que me gusta, no estoy hablando mal de la música, y entonces se asocia con fumar un cigarrillo de marihuana, luego el cigarrillo de marihuana va a estar asociado con escuchar esa música. Esto es parte de lo que se ha trabajado a lo largo del tiempo, ¿no? Y a la inversa, también escuchan la música, tengo craving de consumo. Esto se lo pueden decir absolutamente de la práctica a todas las personas que han tenido algún problema de este tipo. Entonces, en el caso del SPEC, uno lo puede estimular, puede hacer estímulos, tratando de que la persona abra las áreas de circulación que nos interesa ver si se han sido lesionadas, si han sido modificadas. Si habla de cuestiones emotivas... Sí. Mientras él está. ¿Estamos? Sí, señor. Cuando esté para pasar ya lo de Julio, lo pasamos, ¿no? Vale. Adelante. ¿Está entonces? Falta 5 minutos más que me... Upa, bueno. Entonces, lo que estaba tratando de decir con esto es que los consumos en general afectan las zonas que están en uso en el momento y son los que hay que investigar si hay secuelas durante la toxicidad, si hay un efecto inmediato. El ejemplo más frecuente, y ella lo planteaba en los distintos síndromes que se producen a lo largo de los consumos y la profundización del consumo de sustancias, el síndrome amotivacional, que en menor o mayor medida se encuentra en todos los consumos, es particularmente potente en el consumo de los cannabinoides, del THC o de la marihuana sintética. Es particularmente potente el síndrome amotivacional, que persiste por los efectos también de largo plazo de la marihuana luego del consumo. O sea, la persona no tiene que estar solamente intoxicada para estar desmotivada. Luego de la intoxicación directa persiste. ¿Y esto cómo lo vemos en las imágenes que ella mostraba? Por ahí son imágenes, digamos, tendríamos que tener imágenes por ahí más focalizadas sobre el lóbulo frontal. La misma disminución de circulación sanguínea que tenemos en el lóbulo frontal si estamos deprimidos es la que se va logrando con el síndrome motivacional de la marihuana en particular. Esto es para sintetizar un poco. Bueno, te dejo entonces para que pongan lo de Julio Redondo. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Y con el tema de... Me quedé con un tema con la parte de las infracciones vehiculares, ¿no? Sí. Donde se hace el control de la alcoholemia. En la alcoholemia dice, bueno, está excedido en tantos grados, no sé, de alcohol. Si en algún momento sale un aparato donde dice cuánto uno está intoxicado con alguna sustancia. Acá en Argentina va a haber un tope, no, estás un poquito drogado, un poquito menos, pasas bien, o directamente le sacarías el coche por estar drogado, mínimamente. Mira, al momento actual, lo que pasa es que la determinación de la legalidad o la ilegalidad es una decisión social ciudadana en la cual tendría que haber un curso, digamos, un debate amplio en el cual se pueda poner en común si algo es legal o ilegal. El alcohol es legal con todo lo que produce, con todo lo que la gente lo utiliza y con todo lo que la gente lo gusta, es legal. En el caso de la marihuana, hasta el momento es ilegal y sería incluso un agravante una persona que haya decidido consumir y lo produzca, digamos,
y produzca un accidente, produzca alguna letalidad o se produzca algún... Sin duda va a generar cambios, tanto en la parte judicial, en la parte de seguros, por ejemplo, no te quepa duda. Va a generar cambios en la visión de la compañía de seguro. Si tenés THC en la sangre, tenés THC en la sangre, te puede chocar. Entiendo lo legal. Pero hoy por hoy, respecto a esa pregunta, nos encontramos en muchas provincias ya están planteando, ya algunas ya han impuesto, el cero tolerancia. O sea, en el alcohol no hay medidas mínimas, es cero directamente. En Córdoba, en La Rioja, o sea, hay varias provincias, en la ciudad de Neuquén, y se están de a poco, bueno, es un gran debate, pero es un tema que se está trabajando permanentemente en la política pública, el tema del alcohol cero o 0,5. Acá con la marihuana ya estamos que es ilegal, pero ya partimos. Que sea poquito, que sea mucho. Bueno, disculpen, vamos a invertir porque problemas técnicos, como se dice en la televisión, ¿viste? Problemas técnicos que... no, me engancho con este tema porque digo, bueno, primero me presento, mi nombre es Sergio Ladini, soy director de Valorante Asociación Civil, un centro de rehabilitación de adicciones que está situado en Flores, en Buenos Aires, un centro de día. Agradezco la invitación del capítulo de drogodependencia de la APSA. Y bueno, me engancho con este tema que veníamos planteando, ¿no? Porque parece que hay una dimensión fuertemente polémica en estos temas que estamos trabajando y que hay que asumir esa dimensión polémica. La doctora ha sido clarísima en términos de los daños que causa el consumo de cannabis. No hay ningún efecto positivo en el consumo de cannabis y todos son negativos. Digamos, la ciencia en este sentido, calculo que la exposición de Redondo, que lo hablamos personalmente, va a reafirmar este punto, digamos, pero me parece que tenemos que tener muy claro que estamos en un debate que se da en toda nuestra sociedad occidental en torno al tema de consumo de cannabis como un elemento de la libertad personal, así se lo plantea o se lo ven desde distintos medios, distintos espacios, que generan identidad que luego se verifican los grupos, ¿no? El marco psicosocial después que efectivamente tiene síndrome de abstinencia, algo que se niega, pero que todas las investigaciones plantean claramente y que la clínica a mí me ha demostrado también que esto existe. La sudoración en frío, el nerviosismo, la irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Todo esto está, todo esto en la clínica está. Se plantea de los medios pro cannabis que no es una droga de inicio y hasta que sería una buena forma de impedir una sustancia genial para impedir que los jóvenes consuman otras drogas que serían perniciosas. Y en realidad, mi historia como profesional me demuestra todo lo contrario. Yo puedo asegurar que en 25 años de trabajo, la historia clínica promedio de un joven que inicia tratamiento es: empecé con alcohol, seguí con marihuana, pasé a cocaína. Por eso, muchas veces la adicción a cannabis no se verifica tanto como una droga de tránsito a drogas más pesadas. Generalmente cocaína en Argentina y después pasa a consumo politóxico, a drogas sintéticas, etcétera, etcétera. Pero la marihuana es la primera sustancia que se consume directamente para generar un efecto, que no tiene otro valor de uso en tanto mercancía que no sea generar un efecto en el sistema nervioso central y ese efecto que sea psicotrópico, digamos, eso está fuera de toda duda que es la primera droga de consumo previo al resto de la droga. Y esto tiene un sentido profundo que va precisamente, y vamos a explicar por qué no es libertad la marihuana, el consumo de marihuana. Digamos que tenemos que partir de la conceptualización que hace la doctora Francine Shapiro de un constructo teórico que es el sistema de procesamiento de información adaptativo. Ese sistema se basa
los archivos de memoria que tenemos en el cerebro, y en base a esos archivos de memoria nos permite organizar nuestra percepción, nuestra actitud hacia el mundo y nuestro comportamiento. Digamos que cuando este sistema de procesamiento de información adaptativo, el SPIA, se traba, es porque hay un trauma. ¿Sí? Los traumas traban ese SPIA. Los traumas traban el funcionamiento de ese sistema de procesamiento de información adaptativo y generan toda una cantidad de síntomas postraumáticos. En nuestra percepción histórica del trabajo terapéutico, podemos decir que la relación entre trauma y droga es muy fuerte. ¿Sí? Hay estudios que indican hasta un 34% de comorbilidad en varones entre trastorno por estrés postraumático y trastorno por uso de sustancias, y hasta un 69% en mujeres. Es decir, que la digestión, ese procesamiento emocional de los traumas, digamos, se ve trabado por precisamente las características agudas de la situación traumática vivida y después por el consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces, teniendo tales comorbilidades, tenemos que pensar qué rol cumple el uso de sustancias en esta dinámica. Y el rol que cumple es impedir el procesamiento emocional. El procesamiento emocional que sea de forma natural. Está investigado, por ejemplo, en los sueños, cuando dormimos, en la fase REM, es la fase donde acomodamos archivos. Han visto en los esquemas que hay una parte del cerebro medio, el hipocampo, ahí hay, digamos, dos zonas cerebrales que son las amígdalas, que es donde se concentra fundamentalmente la memoria emocional. En la noche, durante el sueño REM, una de las funciones del sueño es precisamente reacomodar esos archivos que vayan a la corteza, que precisamente esos archivos que pueden haber sido traumáticos, molestos o dolorosos durante el día se acomoden. Digamos, quien haya vivido un choque, por ejemplo, habrá visto que posteriormente, después del choque, varias noches sueña con el choque y por ahí a uno le genera malestar, pero eso es un mecanismo del propio cerebro que está limpiando precisamente las sinapsis hiperpotenciadas que han quedado en la amígdala. Cuando se consume marihuana, lo que se está haciendo es frenar ese procesamiento emocional de las experiencias traumáticas, dolorosas, y por lo tanto, después vienen acompañados todos los otros síntomas que aparecen. Porque si estás inhibiendo la afectividad, con la afectividad estás inhibiendo la memoria. Entre memoria y afectividad hay una ligación muy fuerte. Posterior a eso, abulia, ¿sí? Posterior a eso, dificultad para conectarse con las vivencias traumáticas, expresarlas, llorarlas, elaborarlas, el trabajo de duelo que hace el cerebro. Como cuando te dejó la novia. Como cuando te dejó la novia. Entonces, junto con eso hay otro elemento que es, aunque después se vuelve psicosocial, es decir, no hay que enfrentar que te dejó la novia, sino que hay que consumir alcohol y marihuana. No hay que ir al baile si no tenés una previa. Sin previa no es baile, o sea, el afrontamiento, las habilidades de afrontamiento no se desarrollan porque no se practican. O sea, y está mal practicarlas. Ayer hablábamos con profesores, amigos profesores que me decían que empieza a ser muy común lo que yo denominé hacer la previa a un examen. Cuando una persona va a afrontar, un joven va a afrontar hoy un examen, es común el consumo de alcohol o cannabis, que son inhibidores del sistema nervioso central. Pero esto se va difundiendo a nivel psicosocial como costumbre, como se va naturalizando y se va, por lo tanto, transformando en conducta cotidiana. Digamos, bajo efecto de cannabis, bajo efecto de alcohol, me imagino los rendimientos académicos que pueden ser, ¿no? Pero el tema es no afrontar situaciones de tensión, no poner en práctica habilidades de afrontamiento, y por lo tanto esas habilidades hay que empezar a desarrollarlas cuando el paciente inicia el tratamiento. Digamos entonces que el cannabis opera como si tomáramos un jarabe para la tos, que nos dejara todas las flemas adentro, pero no sacara la tos. Las flemas están adentro. No es libertad, ¿por qué? Porque ese trauma no puede expresarse libremente, no puede elaborarse, no puede digerirse, no puede
reacomodar sus archivos, con lo cual la persona cada año que va consumiendo va acumulando una mochila cada vez más grande, lo cual explica también por qué después clínicamente se ve que la persona pasa del consumo de marihuana al consumo de cocaína, porque tenés que pasar sustancias cada vez más fuertes, porque la mochila traumática que vas acumulando, porque la mochila de frustración que vas acumulando sin procesar, sin digerir, es cada vez más pesada. Entonces, perdona, una sola cosa que me parece cada vez justo. La cocaína como continuación genera lexitimia, genera diferencia, distancia concretamente de la emoción. O sea, lo inmediato posterior a postergar los duelos es distanciarse de la emoción irrefrenable. Y la cocaína genera eso. Genera distancia de la emoción. La marihuana también genera un grado, es un disociativo, en definitiva, es un anestésico emocional y por lo tanto, digamos, en la distancia que se va generando, mismo hasta en la expresión verbal, hay estudios que muestran cómo el consumo de marihuana reduce significativamente las interacciones verbales. O sea, distancia del otro en todo sentido, al punto que es muy común esto en la clínica verlo, y los pacientes lo cuentan y es algo cotidiano que vemos. La idea de que diversión tiene que ir asociada en la época de droga al consumo de sustancias, y que sin sustancias no hay diversión. Y que los pacientes cuando empiezan en el marco del trabajo grupal a divertirse, lo expresan con un asombro muy grande, que uno ya no le causa asombro porque lo escuchó muchos años. Yo no creía que uno se podía divertir así sin drogas, ni alcohol. O sea, que ven a la gente disfrutar, divertirse en una cena, en una actividad grupal que uno hace en el marco de la institución, y que te digan esto. Yo no creía que la gente se podía divertir sin drogas ni alcohol. Pobre ser humano, ¿no? Así. Pobre ser humano. Ellos son los seres humanos que el narcocomercio produce. Exactamente. Y ahí tenemos que ir a un punto importante en todo esto que tiene que ver con lo que me refería al principio, la dimensión de debate que se está generando a partir de esto. El debate desde el punto de vista científico no tiene mucha carrera. Cuando la doctora explicaba los efectos que causan el embarazo, el consumo intrauterino de THC, está claro, no hay debate. Sin embargo, vos tenés alguna revista que te dicen que el THC en el embarazo, y te ponen embarazada con un cigarrillo de marihuana, papel de ilustración, 4 colores, me refiero a la revista THC, dice que no causa ningún efecto. Y en general el debate se da en estos términos. Nosotros planteamos, mira, la marihuana hace daño, la marihuana no hace daño. No es que hay mucho fundamento del otro lado. Lo que hay es una potencia enorme en el marco del plano de la difusión. La radio Rock and Pop, por ejemplo, una radio totalmente descontracturada, se ríe de todo, se burla de todo. Ahí no hay ningún tipo de cosas sagradas, excepto cuando se habla del cultivo de marihuana. Ahí nos ponemos serios, ahí hablamos muy seriamente, qué lucecita hay que poner para generar tal o cual, si es la floración, si es el crecimiento, para generar un cultivo de calidad. Y esto genera efectos psicosociales sobre los jóvenes e identidad sobre los jóvenes, ¿sí? Que consideran entonces que esto hay que tomárselo en serio. No nos tomamos en serio el resto de las cosas, pero cuando se habla de consumir generan identidad en nuestra juventud. Y lo que quiero plantear, y esto es uno de los elementos que tenemos que ver, es que al parecer, y como se presenta el debate, nosotros estaríamos dialogando con madres preocupadas por sus hijos, o debatiendo con madres preocupadas por sus hijos por tener una epilepsia refractaria, que por lo tanto tienen que cultivar, o con jóvenes o adultos autocultivadores que no molestan a nadie, ¿sí? Donde el fundamento central es: si yo consumo, no molesto a nadie, ¿sí? En realidad, primer elemento, el consumo no se puede discriminar, diferenciar de lo que es la vida en sociedad, y si uno consume y sale con una moto puede matarse o matar a terceros, ¿sí? Digamos que dentro de la campaña de confusión se plantea que es lo mismo que el tabaco o que el alcohol. En el caso del tabaco no hay efecto psicotrópico. Yo me puedo hacer atender tranquilamente por un neurocirujano que se haya fumado un cigarrillo de
de tabaco, no así por lo que hayan fumado. El alcohol también es otra es uno de los puntos fuertes. Mira, si el alcohol sí se puede consumir, la marihuana no. El alcohol como mercancía puede ser bebido sin generar efectos psicotrópicos dentro de ciertos límites. Si la persona va a consumir alcohol para tener efectos psicotrópicos, es decir, si lo que dice me voy a alcoholizar, y bueno, ahí ya está cometiendo un acto de irresponsabilidad consigo mismo y con la sociedad, del mismo tenor que decir voy a consumir un cigarrillo de marihuana para tener un efecto psicotrópico. La mercancía marihuana tiene un efecto, el único valor de uso de esa mercancía, para lo único que sirve para eso, ¿sí? A diferencia del alcohol. Entonces, esta aparición de una serie de personas que nos hablan en un supuesto clamor popular, que es lo que se genera, en realidad están vertebradas en términos no conscientes, sino en términos de dinero que se pone en la difusión y de imposición digo, puede ser una conspiranoia, pero si ustedes buscan gerenciamiento de la legalización de la marihuana en Uruguay, van a notar y les va a aparecer estos nombres: Open Society Institute u Open Society Foundation. Instituciones que, por otra parte, son ONG que están prohibidas en algunos países del mundo, dado su carácter destructivo de la sociedad. Y estas instituciones están gerenciadas por, abro comillas, filántropo, cierro comillas, George Soros. George Soros es un jugador político a escala planetaria. 1988 ataca la libra esterlina, 1997 genera él la crisis de sudeste asiático, es un pichón de la banca Rothschild. Han aparecido hace poco los DC Leaks, donde muestran el poder que tiene este hombre y la influencia que tiene sobre un montón de procesos políticos que se dan en Europa. DC Leaks, DC Leaks, ¿sí? DC Filtraciones. Realmente Soros es un jugador a escala planetaria y es uno de los principales accionistas de Monsanto, una empresa de agrotoxicidad, agroterrorista, que tiene un ejército, Blackwater, un ejército privado, tiene más poder que muchos estados. Digamos que Open Society Institute en Argentina regentea lo que es la Fundación Intercambio, o ayuda, o banca, o da fondos para la Fundación Intercambio, y tiene varios medios de difusión en los cuales su simbolito aparece, por ejemplo, un sitio web que se llama Cosecha Roja. Digamos que en este marco, entonces, los fundamentos científicos directamente no le prestan mucha atención, o los pasan por encima o los niegan, ¿sí? Pero lo que hay que entender aquí es que en todos esos debates que tenemos hay una palabrita que es central, que es la palabrita cultivo. Lo que necesitan es que de alguna manera la legislación argentina permita que se introduzca la palabra autocultivo, cultivo, que se legalice el cultivo. ¿Por qué? Porque ahí empieza el agronarconegocio. Porque una vez que yo puse la cuña, la palabra cultivo, hablo. ¿Cuánto es autocultivo? 10 hectáreas, 100 hectáreas, 140 hectáreas. Entonces, el debate que tenemos acerca de la soja transgénica y los efectos que están provocando los pueblos interiores, el glifosato, terribles efectos que están generando, van a quedar en el pasado porque va a ser la marihuana transgénica. Digamos que esta, por otra parte, y hay que tener nombres simpáticos a la sociedad, y que por detrás haya intereses oscurísimos, es una operatoria bastante común en muchos procesos de subversión que han habido en el mundo, por ejemplo en Ucrania. Digamos que Soros es especialista en llanuras, por eso está en Ucrania, que es una de las más grandes llanuras de Europa, por eso tiene intereses puestos acá en Argentina y en Uruguay, ¿sí? Entonces, me parece que esto sirve para poner un poco de marco, ¿sí? El consumo de sustancias en términos sociales es un dilusorio de la sociedad, es desarticulador de la sociedad, en la medida que destruye la capacidad reguladora de los prefrontales, precisamente
impide a escala social y a escala global la posibilidad de planificar, de reflexionar, de tener un panorama amplio de las realidades, de poder jugar al ajedrez, por decirlo de alguna manera, en la vida, y eso lo que genera es precisamente un control social poderosísimo. Una estrategia las sociedades donde estas políticas son introducidas. Efectivamente, ya hay estados de Estados Unidos donde la marihuana ha sido legalizada, donde se venden como cigarrillos, como con una cajita como de Marlboro pero verde. Y nosotros creemos que eso lo único que puede hacer para nuestras sociedades es generar una desarticulación muy grande, ¿no? Nosotros consideramos que otros elementos hay que integrarlos y que me parece que tenemos que dar un fuerte debate habida cuenta de las situaciones que estamos viviendo y las que vamos a vivir, si realmente puedo meter esa palabrita de cultivo, ¿sí? Bueno, vamos a ver si podemos poner la exposición de Julio Redondo. Bueno, gracias Sergio, también por la amplitud aparte de todo lo contado. Y con respecto a lo que sigue, es un panorama de la legalización de la marihuana en el mundo por Julio Redondo. Adelante. Si no, digamos, como alternativa, lo que vamos a hacer es pasar directamente el PowerPoint y comento un poco, lamento, porque teníamos con un audio de Julio. Ahí si no está se puede poniendo poner. el power con el audio. Claro, venía el Power con el audio, ahí lo teníamos online. Lo probamos en otra computadora, digamos, en esta, aparentemente. Sí, es internet. ¿Es internet? Sí. Bueno, ¿querés poner el Power mismo? ¿Lo tenés? Bien. Bueno, le vamos a pedir disculpas a Julio que nos debe estar mirando desde Moscú. No, mentira, estaba probablemente en el aeropuerto. En el aeropuerto. No creo que esté en la sala de espera o arriba del avión. Bueno, parte de un trabajo más amplio que venía haciendo Julio, que está en el capítulo también de la dependencia del alcoholismo y tabaquismo. Adelante, se puede, me puedo acercar ahí para ir avanzando las diapositivas. Entonces, comentaba que entre las políticas llamadas progresistas en torno a las drogas, Portugal tenía una despenalización sobre cantidades en el 2001, que luego digamos, se vinculó con tratamientos durante un tiempo, ¿no? de tipo rehabilitatorio. Esta política al mismo tiempo fue siendo trabajada con cierta permisividad, pero sobre todo con una especie de conocimiento por parte del Estado. Con un miligramaje tope, esto también sucede en Colombia, si mal no recuerdo, creo que está mencionado más adelante, sin permitir el consumo en lugares públicos y llamando luego de la detección a la rehabilitación a través de psicólogo, trabajador social y asistente legal. Esto de todas maneras en Portugal está en movimiento, no está en su forma definitiva. En Holanda, que tenía en 1976 una ley respecto del opio y que era digamos, que secundariamente relacionaba con otros estupefacientes, otros psicotrópicos, mundial por los coffee shops que vendían abiertamente con el menú, vendían distintos tipos de marihuana, pero que esto estaba restringido a determinados lugares. Ellos tuvieron también una de las primeras autorizaciones para el uso de algunos compuestos del cannabis de uso medicinal. En el 2013, la ley que en Uruguay lo permitió en la presidencia de Mujica, buscaba precisamente controlar el cultivo, palabrita clave, diría Sergio,
qué se hace respecto de qué tanto se tolera, perdón, el efecto social de esos productos, ¿no? Esto es extensible a otros elementos de la sociedad, pero bueno, estamos hablando de este en particular. Bélgica tenía la autorización a posesión de una pequeña cantidad, con, digamos, específicamente hoja seca de cannabis, y con distintos niveles de sanciones, como ven ahí. Empezó en su legislación, es uno de los primeros en la mención del uso problemático y circunstancias agravantes. En Chile en 2005 se descriminaliza el consumo personal, específicamente en privado, cualquier droga puede ser utilizado, y no se sanciona en lugares públicos con cárcel, pero sí con multa o trabajos comunitarios obligatorios en caso de que se haya detectado una persona consumiendo, ¿no? En público. Hubo un par de, antes de todo este debate, estaba en la Corte Suprema un par de casos acá en la Argentina, más o menos para esta misma época, un poquito antes creo, sobre dos personas que habían sido encontradas en la vía pública y que habían llegado a la Corte Suprema. En un caso era una persona que tenía algunos cigarrillos en su bolsillo, en la campera, en calle Florida, estaba fumando uno, entonces era, según la ley 23737, que era la vieja ley que tenía unos artículos sobre el tema del tratamiento de drogas, llegó a la Corte, digamos, planteando que la persona estaba en un lugar público, que podía esto causar algún daño, pero que lo estaba haciendo en términos personales porque tenía nada más que 2 cigarrillos. O sea, fue todo un antecedente esto en el avance de la posibilidad de consumo en la Argentina. Y luego hubo otro caso de una persona que estaba fumando, si mal no recuerdo algunos detalles del fallo, que la persona estaba fumando en un arenero en un parque, por lo tanto tuvo un grado de responsabilidad porque había niños. Digamos, esto cambió según las circunstancias. Lo que tiene de positivo pasar por esas, por la discusión legal de esas circunstancias, es que se puede alcanzar a entrever qué tanto la sociedad de sus instituciones intenta cuidar a su gente, para decirlo en forma muy sencilla y práctica. Corea del Norte, a mí me impactó cuando me lo contó Julio hace ya bastante, hace un año me contó esto. Si bien no hay legislación, está utilizado de uso hace mucho tiempo el uso de los cigarrillos de la plantita de marihuana, pero la planta de marihuana que tienen ellos es la planta que se utiliza para hacer soga, es decir, los fabricantes de soga eran los que fumaban marihuana y después algunas personas en la población. Pero tiene un tenor bajísimo de THC, de las más bajas, y las que tienen alta cantidad, y ni que hablar de las sintéticas, tienen un grado de sanción. Lo mismo, una fuerte sanción en caso de importación. Los coreanos, como habrán visto, si bien pueden tener sus dificultades en otras áreas, no juegan mucho cuando plantean algunas sanciones, son un poco duros los muchachos. Pero bueno, sería sencillamente que el cannabis que autorizaron en Corea del Norte fue a fumar soga de cáñamo, digamos, más o menos, tiene muy poco THC. Esta era una síntesis sobre lo que quería decir. Seguramente Julio lo hubiera hecho mucho mejor en el audio que no pudimos ver. Bueno, así que le preguntaremos cuando regrese de Rusia. Chiste. Bueno. Bien, ¿podés poner acá entonces el siguiente? Esto por alguna razón quedó abierto. El capítulo de bioética del Instituto Gioja. El Instituto Gioja es como una especie de instituto adjunto académico con un alto nivel de conocimiento y una importante rigurosidad científica. Amalia del Pel, acá colega, y Agustín Bazán, su hijo que es abogado, hicieron, digamos, el nexo y allí estuvimos, y la verdad nos llamó mucho la atención. Voy a mencionar a uno de los expositores, que era un neurólogo pediatra, que decía en forma muy resumida que la manera en la que se trabajó en Argentina fue al revés de lo que habitualmente debería hacerse con todas las sustancias que pueden tener algún grado de utilidad. La marihuana es una planta interesante que tiene muchas posibles utilidades, entre las cuales la soga es muy interesante, mucho más que los cestos y los papeles, ahora vamos a hablar algo de eso, mucho más interesante que puede ser psicoactivo. Pero sin embargo, pareciera que la discusión está entre la salud que brinda el cannabis y el prohibicionismo que dice no al uso recreacional. Yo diría, no nos pongamos por un lado primariamente prohibicionistas, sino básicamente científicos, y que desde lo técnico podamos asesorar para que sea algo serio, ¿no? Como mencionaban acá los colegas antes, sucedió con el tabaco en los Estados Unidos.
no es un chiste, lograron tener trabajos, presentar trabajos, las tabacaleras, en las que dijeran que era hasta beneficioso para las embarazadas. Que presumían que después empezaron a callarse la boca, borrar lo que habían escrito, pero hablaban de los beneficios del tabaco hasta que por supuesto las evidencias los soterraron, digamos. Pero todos los juicios por cáncer de pulmón hicieron que el tabaco no tuviera más publicidad. exacto, y que ahora actualmente se haga una serie de advertencias respecto de su uso. Quisiera que, digamos, que justamente en este debate participara mucho más el aporte técnico y los conocimientos concretos. Esta gente que trabaja en bioética, y particularmente los neurólogos y neurólogos pediatras que estaban ahí presentando, dieron muy buenos datos, pero solo desde lo neurológico, del uso de algunos de los componentes del cannabis para algunas de las epilepsias. Y hay dos epilepsias, de las cuales es un poquito más porcentual, es la de Lennox, pero estamos hablando de un centenar de personas, 200 personas que la necesitan, y lo cual es válido. A ver, si hay un componente del cannabis que sirve para tratar, hay que usarlo. Digamos, ¿por qué no? Digamos, el problema no es ese. Yo diría, lo decíamos medio en chiste, esto ya más digamos, con la gente cercana, piedra libre el fumanchero atrás del chico con epilepsia, porque el chico con epilepsia hay que tratarlo. Y ese drama, es cierto, síndrome de Lennox. Yo escuché a una mamá en esa misma presentación en la Facultad de Derecho del día de ayer decir el drama que había pasado por no poder utilizar un componente del cannabis. Pues el síndrome de Lennox, que es uno de los pocos y escasos, ¿no? Se llaman EPF, enfermedades poco frecuentes, para ser más claro. Es necesario, y bueno, que se utilice el elemento del cannabis que es necesario. Eso no tiene que ver con la comercialización en ferias de plaza del aceite de cannabis. Es otra cosa. Discutamos seriamente como sociedad. Si del prohibicionismo del alcohol hubiéramos dicho hay que legalizar su uso porque sirve para curar heridas, y inmediatamente después aparece la industria y nos pone vodka, whisky, vino, todos los componentes. Y la verdad, ese no sería el mejor argumento, sería un argumento mentiroso. Bueno, tratemos de usar argumentos lo más serios posibles en esta discusión. Adelante. Bien, entonces lo que obviamente ahora de volver a apuntar, vamos a pasar rápido sobre esta cuestión, es que sí hay que considerar una serie de elementos en la posibilidad de que la marihuana, por una cuestión de mayorías, se imponga como un posible uso recreacional, que ese es el gran... Entonces, tomé de los mismos, de las mismas personas que promueven, digamos, el uso de la marihuana, y distintos blogs, muchos relacionados a la Open Society, que comentaba él, decía que hay usos industriales y comerciales, textiles, ropa, cestos, soga, papel, cartón, bolsas y bolsos, aislante térmico y acústico, incluso como biocombustible, algunos aceites y lubricantes. Bueno, el aceite con alcohol, lo puse a propósito, es un chiste. Eso es un uso antiquísimo, cuando la iluminación era en lámparas de aceite, entonces uno de los tantos aceites que se utilizaba era ese. Los usos medicinales, que ya hemos hablado bastante, y los usos recreativos, de los cuales lo único que voy a decir muy rápidamente que recomiendo la lectura de los textos sobre modelo hegemónico de recreación de la sociedad de distintos orígenes, pero en general España es el que más ha desarrollado ese concepto, y posición cual fuera que uno tenga al respecto, tiene una buena conceptualización. ¿Por qué? Porque dice, en conjunto, que el modo hegemónico de recrear induce, como decía Sergio en un momento, también lo comentaba Mario en un momento, induce al uso de una serie de sustancias. Si te vas a quedar despierto toda la noche, no vas a tomar grandes cantidades de alcohol y te vas a inhibir, te vas a quedar frito, o sea, vas a tener cientos de personas dormidas en los colchones tomando un montón de alcohol. Hay otros tipos de consumo que se incluyen en esa manera de recrearse. Bueno, pues favorecer determinadas maneras de recrearse está relacionado con, en este caso, la marihuana. El uso recreacional, el modo hegemónico de recreación como concepto, entonces es que promover la industrialización turística, recreacional en la misma sociedad, en los barrios, esta es la manera de recrearse, incluye una serie de condiciones. La cerveza de la esquina tiempo atrás, o el porro de la esquina no tan lejos atrás. Es parte de lo que se propone cuando no se dan otras cosas. Cuando no se dan, por ejemplo, clubes, deporte, socialización, uso de la calle. Digamos, a ver, o la murga es obligatorio que esté relacionada a la marihuana. Bueno, está bárbaro, tiene que estar en la calle.
Seguimos. Entonces, versus riesgos y perjuicios sociales individuales considerados por nuestra sociedad. Hay un montón de cannabinoides, no vamos a entrar en eso, por eso cuando estamos hablando de marihuana, tratamos de no confundirnos, no dejarnos confundir. Entonces, a los fines de la salud pública, aclarar que los cannabinoides de uso medicinal analizados no son igual a marihuana, por lo tanto ya hablar de marihuana medicinal es confundir un poquito los términos y correr un poquito el eje. La marihuana es de facto una jarra loca, es un cóctel de fitosustancias, es un montón de cosas. Y esto, tratar el tema de la marihuana, digamos como si fuera el todo lo mismo que la parte, que podría ser útil en el sentido medicinal, sería lo mismo que difundir que la morfina es el opio. Ahí tenía un par de la evidencia, perdón, esas que estaban más abajo, esas que estaban más abajo son distintas fuentes que le pueden dar fundamento a esto que estamos hablando. Seguimos entonces. Por supuesto también, ya hablamos del síndrome de abstinencia, adelante, no vamos a utilizar esto. Adelante. Que produce lo que produce, no es nuevo, 1845, ahí no lo había puesto la doctora Capellino, pero es de 1845 el trabajo de Moreau de Tours sobre el efecto directo de la marihuana y su relación directa con la psicosis. Adelante. Y también es importante decirlo por ahí, montando en todo lo que habían dicho, pero aclarando que se desprende la psicosis del consumo una vez producida. Es decir, mientras consume marihuana tiene psicosis. Y no es exactamente así. Si se producen fenómenos psicóticos, para darle una metáfora médica, es como cuando se produce una convulsión dentro de la fiebre. La convulsión puede seguir siendo una vía facilitada y repetirse. La psicosis sigue siendo una opción facilitada que puede repetirse o persistir como trastorno. En ocasiones, como decía la doctora Mabel, preexiste, en otros casos, como decía también Sergio. Y en otros casos no preexiste, pero una vez producido no vuelve para atrás. Es una vía facilitada. Adelante. Sobre vías facilitadas, esta también es parte de las estadísticas que la psicosis aguda del cannabis eventualmente produce pacientes psiquiátricos a largo plazo en hasta un 50%. Están ahí los fundamentos, pero es hasta un 50%, no en un 50%. Adelante. Este es un viejo estudio longitudinal famoso tomado de los suecos. No lo voy a mencionar, también confirmaba esto de la aparición de riesgo de psicosis en un alto porcentaje. Adelante. Bien, y esto lo mencionaba principalmente porque es un trabajo que se ha repetido en la Argentina sobre pobre respuesta a los tratamientos en las ansiedades y trastornos de pánico vinculados al consumo de marihuana. Hay menos estudios, estamos hablando en la Argentina, y internacionales vinculados directamente a la depresión, pero se están realizando y se están haciendo lo que se llama meta-análisis. Mabel, vimos un super meta-análisis, le sacamos una fotito, la doctora Rosso, ¿no? Lo mencionó, que dijimos, que eran ¿cuánto? 10.000, sobre 50.000 iniciales se tomaron 10.000 y pico de papers, de papeles de investigadores, así que probablemente, y nosotros podamos dedicarnos a eso, vamos a tratar de resumir algo de eso y publicar algo de eso, que habla así de estos estudios que todavía no se tenían cuando teníamos esta información, que le vuelvo a repetir ahí abajo, se lo rogué a la doctora Capellino. Adelante.
Bien, con respecto al deterioro cognitivo ya fue dicho, pero sí quería hacer hincapié en algo que es mucho más frecuente de lo supuesto. Es un clásico de los chicos que andan en moto, los motoqueros, digamos, el uso también de los chicos de tribunales que andan llevando, pobres, no, sin discriminación de ninguno de los dos grupos, pero es habitual. Es habitual por el hecho de la presunción de inocuidad. Sin embargo, la capacidad de conducir está deteriorada, la reacción es más lenta, el juicio está de poco y nada a mucho alterado y la coordinación motora es más pobre. Se distorsiona la percepción del tiempo y la distancia. Adelante. Bien. Y ahí está el impacto comparado en los accidentes de tránsito hasta lo registrado. Es esto. Quiero destacar una de las presentaciones que hice en la Organización Mundial de la Salud, en las organizaciones no gubernamentales que trabajan para la Organización Mundial de la Salud hace un par de años en Escocia. Una de las cosas que trabajamos justamente es el subregistro en la Argentina que hay respecto de estos accidentes. Adelante. Bien, entonces, afecta negativamente el funcionamiento conductual y cognitivo con impacto en el rendimiento en distintas áreas y el riesgo físico, como habían dicho antes, subrayo lo mismo que han dicho antes los colegas. Adelante. Entonces, ¿qué pedimos los psiquiatras? Nosotros queremos decir desde el capítulo de drogadependencia, alcoholismo y tabaquismo, y no somos solo psiquiatras, quiero aclarar, no sé por qué puse los psiquiatras, me puse medio corporativo, pero digamos, todos los que participamos en el capítulo de drogadependencia, hoy está comprobada la relación con trastornos psicóticos, con algunas esquizofrenias o el despeño de algunas esquizofrenias que no se hubieran despeñado sin el uso de la marihuana, con la depresión, el síndrome motivacional, con la ansiedad y con los trastornos en el duelo. Y también que se incluye en la discusión pública y dentro de la discusión que hay mayores riesgos en cerebros en desarrollo, suficientemente dicho respecto al embarazo, pero que también sucede en la infancia y en la adolescencia. Adelante. También tener en cuenta que las marihuanas de mayor potencia, muchos alcaloides son desconocidos porque es producido por, digamos, clandestinidad, y como las sintéticas son de mucha potencia y que producen mucho más daño, ya fue dicho también, y que sus usos terapéuticos son restringidos y precisables, es decir, si son necesarios, hagámoslo, pero que sean precisos, que sea claro. Así como yo le pido que cuando me hacen un antibiótico esté bien hecho. ¿Okay? Adelante. La naturalización del consumo significa en la práctica una promoción. Seamos cuidadosos, seamos responsables, sobre todo los profesionales socialmente. Y que haya una discusión técnica es necesario, que sea con adecuada información, educación social, que haya psicoeducación, pero haya información suficiente, científica y amplia a toda la población. Adelante. Último detalle, que esto se lo tomé a la doctora Capellino, el costo como problema de salud pública, no solo en los accidentes, sino también en los costos laborales, en los costos de salud de la persona, en los tratamientos, en las rehabilitaciones, tiene un costo altísimo. No lo sabemos en Argentina, no está calculado. Sería bueno que en algún momento lo hagamos. Adelante. Bueno, esto era lo que quería un poco plantear como para cerrar el conjunto de las presentaciones. Les agradezco a los presentes. Bueno, más adelante vamos a hacer algunas otras jornadas, en general van a ser los segundos sábados de mes hasta fin de año y vamos a ir publicando en la medida que nos ayude Iván, por ejemplo, que es el especialista acá, el doctor García Gordón. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, gracias. No sé si querés decir algo para cerrar, Mabel. No, excelente exposición, así que muchísimas gracias. Y que se repita, ¿no? Tanto aquí, vos sos la primera que sí. tendríamos que repetir. Vamos a tratar de ponerla por Skype. La próxima vez si no está acá. Me gustaría que si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, vale. Hablamos, sí, por supuesto. Una pregunta para vos. Cuando hablabas sobre el cannabis, hablabas sobre el sistema endocrino. O sea, y cuando pusiste todos los demás, la duda mía, yo soy médico, soy papá, pero como que resaltás el sistema endocrino del cannabis y los demás, el alcohol, la cocaína, es como que va por otro sistema. ¿Qué significa eso? No, el sistema endocannabinoide. Esto de que hay un sistema que funciona con moléculas, que tiene unas funciones fisiológicas en el organismo y que la molécula en la cual
interactúa ese sistema, la marihuana es muy parecida molecularmente. Por eso es que compite, esta molécula externa compite y actúa dentro de ese sistema. En ese caso el ejemplo del sistema opioide, donde la amapola, que después se hace el opio, después se hace la morfina, tiene una molécula muy similar al opioide, al sistema opioide. El sistema opioide está relacionado con el dolor. Yo siempre digo que nuestro organismo es como un laboratorio químico, siempre, o sea, se autorregula, inclusive el GABA, por ejemplo, es un neurotransmisor que si hacemos, o sea, hay estudios de meditación, relajación, donde se aumentan los niveles de GABA y es como nuestro ribotril endógeno, lo que nos calma, nos relaja, es un neurotransmisor inhibidor. El alcohol lo potencia. El alcohol, o sea, todas las drogas que son psicoactivas tienen un componente muy parecido a nuestro propio neurotransmisor, entonces compiten, nos ayuda, se ligan, y por eso es que entra el sistema nervioso y nos produce cambio en la percepción, cambio en la conducta. Por eso que terminan, al entrar rápidamente el sistema nervioso, la gente, o sea, las personas lo usan con fundamentos psicoactivos. Sí. Sí, no, perdón, pero con esto que decís, por eso es que se hace por ahí tanto hincapié, porque mente plena y todo eso, con lo que vos decías de bajar. Exactamente. Sí, porque si nosotros usáramos mejor toda nuestra parte fisiológica, no necesitaríamos droga. Es decir, todo lo que necesitamos lo tenemos en nosotros. Lo que pasa es que nos venden que todo está afuera, no está dentro nuestro, todo está afuera. Hay que consumir, desde zapatillas, remeras hasta drogas. Hay que consumir. Estamos es todo plata, es toda gente que se hace rica y en definitiva el ser humano pasa a ser un esclavo, porque la droga pasa a ser una esclavitud y todo el consumo pasa a ser una forma moderna de esclavitud, si lo sabemos ver. Y pasan a ser títeres. ¿Quiénes son los que mueven los hilos? Los que ganan dinero. Sí, me pareció bárbaro y hay algo que lo había pensado porque no lo dije que por ahí podríamos, si tomamos la experiencia de lo sucedido hasta acá, la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo abiertamente, no que búsquenlo en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, plantea que todo el dinero que se hace en determinadas unidades, llamémosle por ejemplo en Estados, en determinadas naciones, todo el dinero que hace a la ganancia, a la producción, a la ganancia por alcohol, por la producción de alcoholes, incluya dentro de su valor producido el dinero que causa. De que todo lo que se produce, bueno, a ver, empezaríamos así con la marihuana, por ejemplo, o sea, digo yo, estas personas que monopolizan la industria, ¿estarían dispuestas a hacer esto? Pregunto por preguntar. No van a estar dispuestas, porque más tienen, más quieren, más plata quieren. Yo creo que somos más perversos, yo creo que si nosotros permitimos el cultivo, lo que harían te firmarían todos, sí, pero sello, sí, cómo no, vamos a hacernos cargo de todos los problemas que surjan. Después, una vez que tengan el monopolio, Probablemente. y unas cuantas miles, cientos de miles de hectáreas cultivadas, olvidate, no cumplo nada, que es cómo se hacen estas cosas, ¿no? Tiene campaña electoral, después una vez que me elegiste y una vez que ya están cultivadas las hectáreas, no te cumplo nada, ni siquiera pago los impuestos. Claro, lo perverso se ve en los pesticidas que hablaban hoy ustedes, que es malo, que es tóxico, pero está tan apretada por los laboratorios que no pueden hablar. Y lo siguen. Bueno, y el dinero que dan las grandes empresas que marcan alcohol a estos
organizaciones no gubernamentales. Claro, para, digamos, para disminuir un poco los efectos nocivos. Sí, bueno, hay sanciones millonarias, digamos, permanentemente. Por ejemplo, en la última película de James Bond, yo no vi el fragmento, ligaron el uso de alcohol con un menor de edad. Yo la verdad no me acuerdo, ni siquiera sé si la vi esa película, pero se ligaron a un juicio y como parte de la película la habían filmado en el Reino Unido, se ligaron un juicio porque tuvieron que pagar millones y millones por ligar el alcohol a los menores. En el Mundial de Brasil se salvaron de los millones haciendo primero una ley para permitir la venta de cerveza dentro de las canchas donde se jugaba el Mundial, cosa que le vino bárbaro porque eso permitió vender Miller, ¿no? Creo que era Miller la que salió, Budweiser, una multinacional quedó beneficiada por la venta de cerveza en los partidos del Mundial. Eso pasa muy por arriba de nuestras cabezas, pero es importante también que lo consideremos a la hora de hablar de estas cosas. Ustedes decían, no sé quién, que había más consultas por el abuso de marihuana. Yo no tengo esa experiencia, yo lo tengo al revés, por lo menos en mi institución, que es un tratamiento ambulatorio. No tengo práctica, no tenemos consultas por abuso de marihuana justamente por la naturalización del consumo, y lo que más tenemos es por alcohol y cocaína. Por supuesto que después, bueno, viene el tema de la marihuana, que casi ninguno de los pacientes quiere desprenderse, o lo que más nos cuesta poder tratar es el tema del abuso de marihuana. Por eso no sé si... Yo lo dije porque en los países donde se relató este dato es donde está despenalizada. Entonces, al tener mayor acceso, consultan, como en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Las percepciones que han aumentado, no hay datos reales todavía, pero ha aumentado las consultas por tratamiento. En el caso nuestro, que el consumo todavía es legal, personalmente tampoco hay mucha demanda, específicamente vengo por marihuana. En general viene por esto de la cocaína, que creo que más asusta. Hoy por hoy la cocaína viene a tapar los síntomas de la marihuana. Y hay mucha oferta también de cocaína que también está pasando. La otra cosa es la naturalización. O sea, hace muchos años atrás venía la mamá asustadísima por la marihuana, y si se alcoholiza, sí, bueno, pero era cerveza nada más. Y ahora vienen asustadísimos por cocaína, y si consumen marihuana, sí, hace como 2 o 3 años. Pero eso no le hace por lo cual eso es preocupante, cómo se va naturalizando. Se van naturalizando los consumos. Hay dos fenómenos que lo puedo decir por ahí desde la gravedad, no desde toda la población, pero hay dos fenómenos que están ligados a lo que vos decís. Una que es clánica, el consumo de marihuana. Yo lo he visto, me acuerdo, siempre cuento la anécdota, en la cancha de Arsenal, un abuelo pasándole el porro al hijo, pasándole el porro al nieto. Digamos, estaban los 3 tipos fumando todos juntos. Entonces, no es problemático, todo fuma, no pasa nada. Y después otro grupo de familias, siempre quiero aclarar, hablando desde los casos graves que uno visualiza, que es la fragmentación del grupo familiar, por múltiples razones, sin lugar a duda, pero que los padres están preocupados porque el pibe fue a buscar a los 12, 13, 14 años un sensei, un maestro, fuera del grupo familiar, ya no habla más, que los padres son unos salames, la madre también, el tío, el abuelo no quiere escuchar más, entonces el sensei está fuera. Hay múltiples causales para eso, pero estas dos estructuras se repiten en la gravedad, quiero aclarar, en la gravedad y en la emergencia. Sí. Sí, la gravedad también se ve en lo cotidiano. Antes se escondían y ahora uno lo ve en cualquier esquina. Exactamente. O sea que el futuro es pesimista. Mirá, lo que está sucediendo es que esto recién empieza. Yo ayer con mi hijo Santiago estábamos viendo la erupción del volcán Vesubio, cómo fue que produjo las muertes. Que si lo ven es muy interesante, no las produjo por la lava, como se suponía. Pero la erupción del volcán Vesubio en Italia, y yo creo que estamos en la primera parte de la explosión del volcán. Después, cuando empiece a caer toda la piedra y cuando empiecen a salir los gases tóxicos que emite este fenómeno, esa es la ola que nosotros vamos viendo. Si hay más gravedad, hay más frecuencia, el número de consumidores es millones en la Argentina, no estamos hablando de pocos, estamos hablando de millones de personas,
Y sí, esto nos va a dar que dentro de un mismo panorama de gente que tenía un problema, un trastorno psicológico psiquiátrico, pueda aparecer más rápidamente por el uso del marihuana. Y sí, si está más frecuente, si está más al alcance, si está más permitida, si hasta hay profesionales que la habilitan y hablan favorablemente. Autoridades que hablan del asunto y también es. Yo creo que sí. Eso sí, que es el pesimismo de la razón, si querés. Sí. Utilicemos el pesimismo de la razón. Es decir, hay mucho dinero en juego. Realmente yo creo que por ahora va a ser imparable. Esto aparte no es solamente una sustancia, sino que es una estrategia geopolítica a escala planetaria. Hay gente que lo está pensando en 5, 10, 20 años, de los efectos que va a generar la sociedad y lo que después se quiere generar con esos efectos. A escala geopolítica planetaria. Entonces, negocio multinacional y estrategia. Y estrategia. Y esclavitud. Y esclavitud, y en un mundo que se va a poner cada vez más pesado. No sé, yo le voy a decir por ahí, muchas veces yo escucho mucha gente de izquierda que plantea esto como si fuera una liberalización, digamos, revolucionaria. Les recuerdo que el opio es el opio de los pueblos, siempre digo la misma modificación de la frase de Marx, y por lo menos pensemos que de qué estamos hablando si decíamos que el opio era dañino, ¿no? Sí. Digo, hubo guerras por esta razón. Bueno, bien. como termina diciendo el doctor Eugenia Parker con su fábula, que dice que contaba que había un gran incendio en una selva y había varios colibritos, los animales escapaban, seguramente no lo digo como dice él en cordobés, pero había un colibrí que iba al río, sacaba un poco de agua y tiraba en las llamas, y los demás le dicen, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Y dice, yo hago mi parte. Así que creo